Bueno, vamos a hablar de Lev Vygotsky, que habla sobre la teoría sociocultural. Y aquí tenemos 6 puntos importantes. El primero que tenemos es el aprendizaje social. Este habla de que el conocimiento primero se construye a la interacción con las otras personas y después se internaliza. Y también habla de que el aprender es un proceso social antes que individual. O sea, que es más sencillo aprender cuando hay otras personas, cuando se coopera, cuando puede haber cierto debate, pero esas son herramientas que vamos a hablar más adelante. El segundo punto es la zona del desarrollo próximo. Aquí hay una diferencia entre lo que el estudiante puede hacer solo y lo que el estudiante puede hacer o lograr con cierta ayuda. Y aquí es donde el aprendizaje es más efectivo porque si bien se le da autonomía al estudiante, también se le da ayuda. El tercero es el andamiaje, el cual es el apoyo temporal del docente o un compañero que lo esté guiando que es más experto. Esto sirve como una guía, la cual explica, apoya, acompaña, pero al momento de que ya se ve que el estudiante puede generar cierta autonomía, se le retira ese apoyo para que lo pueda hacer solo. El cuarto punto que tenemos es lenguaje, la cual es la herramienta principal del pensamiento y el mediador del aprendizaje. Este permite interiorizar las reglas, las estrategias, ciertos conceptos. Como quinto punto tenemos el contexto cultural. El contexto cultural es importante ya que determina el qué se aprende y cómo se aprende. Algunos instrumentos culturales es el lenguaje, los símbolos, el arte, tecnología y entre otras cosas, pero estas son como las esenciales. Y por último tenemos las aplicaciones educativas. Aquí está el aprendizaje colaborativo, como ya veníamos hablando, es mucho más fácil que una persona aprenda con ayuda, con colaboración, con cierta guía a solo. Entonces tenemos aprendizaje colaborativo, tutorías, ayudas, debates, mediación con el docente, o sea que el docente apoye y guíe al estudiante cuando lo requiera. Aquí también enfatiza mucho el diálogo, la cooperación y el acompañamiento guiado. Listo, ahora vamos a hablar de Jean Piaget con su teoría del desarrollo cognitivo. Como primer punto tenemos el constructivismo, el cual habla de que el niño construye su propio pensamiento, su propio conocimiento mediante la interacción con su entorno y su proceso de aprendizaje siempre es activo, no es pasivo. ¿Qué quiere decir esto? Que el niño no solamente se queda escuchando, viendo y ya, sino que siempre va a hacer, digamos, algunas actividades para aprender mejor o algunas experiencias profesionales, tal vez experimentales, experienciales, lo cual ayuden a que su conocimiento se desarrolle un poco más. Como segundo punto tenemos las 4 etapas del desarrollo cognitivo, la cual la primera es la sensorimotora que va desde los 0 a los 2 años. Y este es el aprendizaje por acción y sentidos. Ya después tenemos la preoperacional, que es desde los 2 a los 7. Aquí tenemos el pensamiento simbólico, se desarrolla el lenguaje, el egocentrismo, algunas otras cosas. Ya desde los 7 a los 11 años va a las operaciones concretas, como la lógica concreta, la conservación, la reversibilidad y entre otras. Y a partir de los 12 están las operaciones formales y aquí está el pensamiento abstracto y el razonamiento hipotético. Bueno, como tercer punto tenemos los procesos de adaptación, los cuales son 3. Como primero tenemos la asimilación, que es incorporar una nueva información en estructuras mentales o en información que ya era
ya estaba desde antes, ya era existente. El segundo tenemos la acomodación, que es modificar esquemas para adaptarse a una nueva información. Y como tercero tenemos la equilibración, que es la búsqueda del balance entre la acomodación y la asimilación, y es el motor del desarrollo. Como cuarto punto tenemos el aprendizaje activo. Aquí profundizamos un poco más en lo que se habló en el primer punto, y es que el conocimiento siempre es activo. Entonces, eh, el conocimiento surge a través de la exploración, la experiencia, la acción, algunas experiencias, algunas actividades que se hacen, y el docente es una guía para llevar a cabo esto, no es un transmisor como tal. Y como último punto están las aplicaciones educativas, que es el uso de materiales concretos antes de lo abstracto. También son actividades prácticas, experimentales, descubrimientos, pero guiados por el docente. Y también tenemos la enseñanza ajustada en la etapa cognitiva del estudiante, que como ya hablamos, pues son 4 y depende de la edad del estudiante. Buenas noches, mi nombre es Karen Cáceres y les voy a estar hablando sobre el desarrollo cognitivo y procesos mentales. Estos procesos son fundamentales para entender cómo aprendemos, cómo pensamos y cómo nos relacionamos con el mundo. Para esto debemos saber primero qué es el desarrollo cognitivo. El desarrollo cognitivo es el proceso mediante el cual las personas adquieren conocimientos, habilidades y estructuras mentales. Sus autores son Jean Paquet y Lev Vygotsky. Ellos han sido claves para comprender a lo largo del tiempo este desarrollo. Un aspecto central dentro del desarrollo cognitivo es la metacognición. La metacognición significa reflexionar sobre nuestros propios procesos de pensamiento y de aprendizaje. Este incluye dos componentes. Primero, el conocimiento, que es el saber que sabemos, que es el saber que sabemos y que no. Segundo, el control metacognitivo, que implica planificar, supervisar, evaluar el cómo estamos y cómo aprendemos. También encontramos el lenguaje como tema fundamental. Se entiende como un sistema de símbolos que nos permite comunicarnos y representar la realidad. Además de esto, que está directamente relacionado con el pensamiento según Vygotsky, el lenguaje potencia la autorregulación, organiza el pensamiento y permite interiorizar normas y conocimientos. Gracias al lenguaje podemos desarrollar vocabulario, comprender, producir, hablar, construir y significados cada vez más complejos. De igual manera, vamos a estar hablando sobre el pensamiento. El pensamiento es un proceso mental que nos permite analizar, razonar, planificar y tomar decisiones. Existen distintos tipos de pensamientos. Está el crítico, creativo, convergente y divergente. Sus funciones principales son tres: resolver problemas, tomar decisiones y elaborar juicios. Podríamos decir que nos permite enfrentar situaciones nuevas y buscar soluciones. La inteligencia. La inteligencia puede entenderse como la integración del pensamiento, el lenguaje y la metacognición. Cuando estas tres áreas funcionan de manera articulada, somos capaces de generar soluciones efectivas en diferentes desafíos. ¿Qué podemos concluir? El desarrollo cognitivo es un proceso complejo donde interviene el lenguaje, la metacognición, el pensamiento y la interacción social. Comprender cómo se relacionan estos elementos nos permite entender mejor cómo aprendemos, cómo resolvemos problemas y cómo construimos conocimientos. Buenos días, mi nombre es Geraldine Camacho. En este video voy a explicar
el mapa conceptual que compara dos importantes perspectivas de la psicología educativa. La primera es la teoría de aprendizaje social de Albert Bandura y la segunda es la psicología cognitiva y el aprendizaje por descubrimiento de Brunner. Iniciaremos con la teoría del aprendizaje social de Bandura. Él nos plantea que las personas aprendemos observando a otros, es decir, el aprendizaje no solo ocurre por experiencia directa, sino también mediante la imitación. El aprendizaje observacional, consta de 4 pasos: atención, retención, reproducción y motivación. En la observación, el estudiante el sujeto presta atención al modelo. En la retención, guarda la información. En la reproducción, imita la conducta que observó previamente. Y la motivación es donde requiere un motivo o una recompensa para repetir la conducta. Tipos de modelos. Bandura explica que los modelos pueden ser reales, simbólicos o internos. Los reales como compañeros, docentes o los padres. Simbólicos como los personajes que vemos en televisión o una figura de autoridad. Y los internos cuando uno mismo actúa como modelo propio a partir de una experiencia pasada. La autoeficacia. La autoeficacia es la creencia que tiene una persona sobre su capacidad para lograr algo. Esto influye directamente en nuestra motivación y en nuestro rendimiento. Aplicaciones educativas. En el aula, esta teoría se aplica mediante modelación del docente, demostraciones, observaciones guiadas y actividades grupales. Tipos de modelos. Bandura explica que los modelos pueden ser reales, simbólicos o internos. Los reales como compañeros, docentes o los padres. Simbólicos como los personajes que vemos en televisión o una figura de autoridad. Y los internos cuando uno mismo actúa como modelo propio a partir de una experiencia pasada. La autoeficacia. La autoeficacia es la creencia que tiene una persona sobre su capacidad para lograr algo. Esto influye directamente en nuestra motivación y en nuestro rendimiento. Aplicaciones educativas. En el aula, esta teoría se aplica mediante modelación del docente, demostraciones, observaciones guiadas y actividades grupales. Psicología cognitiva y aprendizaje por descubrimiento de Brunner. Brunner considera que el estudiante construye activamente su conocimiento y que el aprendizaje no debe ser memorístico, sino significativo. Modos de representación. Para Brunner existen 3 maneras de representar la información: enactiva, icónica y simbólica. La enactiva es aprender haciendo, la icónica aprender mediante imágenes visualmente. Simbólica, aprender mediante palabras, conceptos y lenguajes. Andamiaje. El docente brinda ayuda temporal mientras el estudiante domina una habilidad. Cuando ya puede hacerlo por sí mismo, el apoyo se retira progresivamente. Aprendizaje por descubrimiento. El estudiante aprende investigando, explorando y resolviendo problemas. El rol del docente es guiar y no dar todo resuelto. El currículo en espiral. Una espiral consiste en presentar la información de forma repetitiva, aumentando el nivel de dificultad según va aprendiendo el estudiante. En conclusión, Bandura y Brunner aportan perspectivas que se complementan. Mientras Bandura destaca el papel de la observación y los modelos sociales, Brunner destaca la importancia de interactuar con el entorno y la construcción activa del conocimiento. Ambas teorías se aplican ampliamente en la educación y ayudan a comprender cómo aprende un estudiante.